Y aquí estamos, compañeros y compañeras, con el nuevo programa de las Brigadas Internacionales de Comunicación Solidaria del Partido Socialista Unido de Venezuela, Política y Mente. Después de una parada técnica, de haber realizado aquellos programas durante el año 2020, lo más difícil del año 2020, se llamaba en línea con las BRIC del PSUV. Hemos querido retomar este nuevo esquema, este nuevo espacio de entrevistas, del acontecer y del conocimiento de compañeros y compañeras a nivel internacional. Y bueno, no nos queda de otra que seguir dando la batalla comunicacional desde todos los espacios. Y este es un espacio primordial, así lo creemos, y por eso hemos creado este nuevo podcast o video podcast, como lo podamos llamar, que tratará temas de a nivel internacional de nuestros procesos que viven cada uno de nuestros países. Y para dar inicio a esta nueva temporada, hemos querido empezar este programa, un programa especial, para recordar al comandante Chávez. Este programa se llama Hablemos de Chávez, hablemos de cómo su pensamiento sigue permeando a toda nuestra América, y no solo nuestra América, sino a distintos países del mundo que sueñan con un mundo mejor, con un mundo basado en el respeto, en la integración, en la integración. Y para nosotros realmente es un placer y un honor contar con nuestro primer invitado, miembro, secretario de Relaciones Internacionales del Movimiento Evita, de la Asociación de Juristas Americanos, un gran hermano, como lo es Alejandro Rusconi. Para nosotros es un honor tenerlo aquí el día de hoy, y aquí estamos, Alejandro. Hola, ¿qué tal? Bueno, el honor es mío, y más de estar con vos en este programa y más tocar este tema, esta referencia, ¿no?, de este grande que es el comandante Hugo Chávez, ¿no?, en esta fecha, ¿no?, en esta fecha, ¿no?, que recordamos el dolor, pero lo recordamos con alegría, ¿no?, esos 10 años que se cumplen la partida del comandante eterno al otro plano de la vida, ¿no?, porque aquí sigue sus pensamientos y todos tenemos que seguir levantando su bandera de lucha, su bandera de unidad, su bandera de integración. Sí, sin duda, Alejandro, para nosotros es un honor tenerte aquí, y ¿quién más que tú, que pudo haber compartido con el comandante en distintas actividades, en distintos encuentros internacionales? Tú que has recorrido todo nuestro continente, en América Latina, también has visitado otros pueblos del mundo y has conocido de primera mano lo que es el pensamiento de Hugo Chávez, cómo sigue vigente, más allá de su partida física, que si bien la recordamos hoy, un día como hoy, un 5 de marzo, a las 4:25 de la tarde, partía de este plano nuestro comandante, y nos dejaba un gran dolor al pueblo venezolano. Existen cientos de imágenes de gente haciendo fila durante días para darle el último adiós al comandante Chávez. Pero tú que viviste esa experiencia de primera mano, que lo conociste, que pudiste hablar en privado, no solo en actos públicos, sino en actos privados, tener ese acercamiento es fundamental. Entonces, quisiéramos saber cómo tú recuerdas al comandante Chávez. Mira, yo lo recuerdo con mucha alegría, ¿no?, con lo que significaba Chávez, ¿no?, y valorando su pensamiento. Y aparte, que uno con Chávez hablaba de muchísimas cosas, ¿no? Él estaba en todo, ¿no? Vos fíjate, no solo de compartir, hemos compartido actos. Nosotros tenemos una experiencia muy muy rica, que fue acá en Argentina cuando se le entregó el premio Rodolfo Walsh, ¿no?
en la Facultad de Periodismo, que recorrimos todo un camino, ¿no?, para que llegara Hugo Chávez aquí a la facultad, y bueno, y tuvo un diálogo, esos diálogos que él tenía con la militancia, ¿no?, con los estudiantes movilizados, y eso fue muy bueno, porque aparte, vos sabés que todos nos preguntamos, bueno, ¿cuándo conocimos a Chávez, no? O ¿cuándo escuchamos hablar de Chávez, no? A mí me pasó, bueno, escuchamos todos en el 92, ¿no? Yo era muy joven, ¿no? Pero después pasó en el año 94, voy a Cuba, un encuentro de América Latina y del Caribe, y había que poner la próxima sede del evento. Y se discutía entre Venezuela y otro país. Y algunos progresistas decían, no, Venezuela no, porque ahí está Chávez, que es un militar, ¿no? La cuestión de que era un militar, porque muchos tenían el recuerdo de lo que fue en el 80-90, las dictaduras militares, ¿no? Y no entendían el proceso de Venezuela. Te estoy hablando en el año 94, cuando ya Chávez había salido de prisión, ¿no? Y fue ese tema. Y después, ¿qué ocurre también? Posteriormente se hace una reunión y Chávez lo cita, ¿no? Él siempre lo ha citado, lo citó acá en la Facultad de Periodismo, en La Plata, la reunión del Foro de Sao Paulo, que lo invita Lula, lo invita Fidel, que se hacía en El Salvador. Y vos sabés que no le quisieron dar la palabra a Chávez porque era un militar. ¿No? Porque era un militar. Nosotros que somos peronistas, Perón era un militar, ¿entendés? Tenemos que entender que son las Fuerzas Armadas, Bolívar, San Martín eran militares, ¿no? Claro. Y no se le queda. Y ahí estuvo la gentileza de Shafi Handal, el querido y recordado Shafi Handal, que hizo un acto donde pudo hablar Chávez, ¿no? Al lado del recinto, en una sala muy grande, y pudo hablar Chávez. Y Chávez lo contaba, ¿no? Él después recibió al foro con los brazos abiertos, ¿no? En Venezuela, en las distintas reuniones del grupo de trabajo, pero también en el 2012, ¿no? En el Teresa Carreño, ¿no? Y le habla al foro, ¿no? Muy bien, ese mensaje cuando dice, no tenemos que escribir tanto todo lo que se escribe, sino lo que tenemos que hacer es transformar, digamos. Lo que decimos hay que hacerlo, ¿no? Pero bueno, eso es importante recordar de lo que fue, ¿no? Porque cómo se lo caracterizaban algunos sectores a Chávez, y después esos sectores terminaron todos apoyando, digamos, al comandante y la política del comandante, ¿no? Por la confianza política que creó él, ¿no? Eso es importante, la cuestión de la confianza política que creó con sus pares de los mismos que cambiaron el Mercosur, crearon la UNASUR y la CELAC, ¿no? Todos esos procesos de integración que tuvo que ver muchísimo Chávez, todo esto. Claro, es que yo creo, Alejandro, que Chávez era un irreverente. Era un irreverente que si le cerraban una puerta se metía por una ventana, y tenía la capacidad de conectar constantemente con los pueblos, no solo con su pueblo, sino con los pueblos. Y lo que tú comentas aquí el día de hoy nos hace poner en perspectiva algunas actitudes de nuestra propia militancia desde la izquierda. Claro, Chávez rompe con esa categoría militar de opresor, de dependiente de fuerzas externas, de todo este esquema, y va más allá. Entiende que los militares son pueblos en armas, y esos pueblos en armas tienen una concepción política que deben mantener y que deben profundizar en su relación con los pueblos, ¿no? Sí, vos sabés que, por ejemplo, este es un ejemplo, en Argentina, el ejército argentino es anterior a la creación de nuestra nación, ¿no? Después, bueno, lo ganaron los liberales, los represores, pero nosotros se salieron grandes patriotas también de nuestro ejército argentino. Y es algo que tenemos que entender, y tenemos que tener siempre velar por esa unidad cívico-militar, y que las Fuerzas Armadas respondan a los intereses de los pueblos, ¿no? Porque si no, responden al interés que vienen generalmente del norte, ¿no? Porque como se han formado nuestras Fuerzas Armadas en las escuelas de América, esos que han participado, ¿no? en la tortura, en los escuadrones de la muerte, fueron todos
capacitado en la Escuela de la América, regenteada por los Estados Unidos, ¿no? Pero volviendo al tema Chávez, que decía, el tema de lo popular, lo que era Chávez, vos sabés que Chávez cuando viene, es la primera vez que lo vi acá en Argentina fue en la Universidad de las Madres, de Plaza de Mayo, que vino a inaugurar las cátedras bolivarianas, ¿no? Las cátedras bolivarianas. Ese día a la mañana en la terraza de lo que es el Canal 7 hizo su programa Aló Presidente, ¿no? Que invitó a grandes amigos, con Alicia Castro, estuvo su programa, ¿no? La figura de Chávez. Después se inició lo protocolar, ¿no? A los otros días. Pero vos sabés que a mí me recuerda lo de Chávez porque un día yo estaba a cargo de la fiscalización de la Comisión Nacional de Transporte acá en Argentina, durante el gobierno de Néstor, y me llaman, era creo que, sí, el 7 de julio, ¿no? del 2004, y me dicen, mañana hay que movilizar a Astilleros Río Santiago, acá en La Plata, es Ensenada, es continuidad de La Plata, donde vivo yo, ¿no? Así que bueno, estuve a cargo de la logística, y se vinieron así, pero me llaman a la noche que a la mañana había que preparar toda la movilización, ¿no? Y hubo una reunión era una reunión de presidentes del Mercosur que se había hecho en Puerto Iguazú, ¿no? En Puerto Iguazú, y se vienen hasta Buenos Aires y se vienen hasta La Plata, Chávez y Néstor Kirchner. ¿Por qué? Porque habían estado charlando en Iguazú, en esa, el tema de la construcción de buques, ¿no? Para Venezuela. Y Néstor le comenta que nosotros tenemos un astillero, que es el astillero Río Santiago, y que tendríamos, precisamos recursos, pero capacidad para construir buques petroleros para Venezuela. Y vos sabés que se vienen, y hubo el acto que fue a la tarde, donde habló Chávez, acompañado por todos los trabajadores. ¿Vos sabés lo que significaba que poner en funcionamiento ese astillero, que se quedaron para una ciudad chica como Ensenada, con influencia en La Plata, en ese momento, ¿no? Porque estamos hablando de 2004, veníamos de la crisis del 2001, ¿no? Claro, sí. Mil nuevos puestos de trabajo, ¿no? Una inversión millonaria y 1000 nuevos puestos de trabajo, ¿no? Acceso. Y eso era Chávez, ¿no? Y ahí estuvo con Néstor, así que yo esos días, esa fecha no me olvido nunca. Y vos sabés que siempre busco las crónicas en los diarios a ver qué decían, y la crónica de un diario, digamos, el de mayor tirada en Argentina, ¿no? Que formación de opinión, ¿no? En Argentina pone, había una agrupación de piqueteros llamado NTV Evita Oficialista, con banderas de Venezuela, vivando a Chávez. Éramos nosotros, porque en ese momento no éramos el movimiento Evita, sino que nosotros nos llamamos Movimiento de Trabajadores y Desocupados Evita, ¿no? Después le sacamos lo de desocupados porque la mayoría de nuestros compañeros se pudieron insertar laboralmente, y no la política de la crisis, Claro, después de la crisis, y le sacamos de trabajadores desocupados porque la mayoría de nuestros compañeros pudieron ingresar a la... Pero bueno, vos ves, googleás y ves la nota y dice quiénes habíamos estado ese día del 8 de julio del 2004 en Argentina, acá en Ensenada, la presencia, 2004, ¿no? del comandante Chávez. Pero es que en el 2005 se da la tercera cumbre de los pueblos en Mar del Plata, de Argentina, es cuando yo creo políticamente Chávez da las líneas estratégicas y filosóficas de su pensamiento revolucionario y la implantación, y convida a los pueblos del mundo a implantar un modelo socialista. Él lo llamaba el socialismo bolivariano del siglo XXI, pero para mí hay algo fundamental, que Chávez, cuando asistía a cualquier país, a cualquier pueblo, sabía su historia, sabía sus próceres, conocía su relación popular, las luchas de ese pueblo interno. Pero ese día en Mar del Plata, Chávez se declara evista. Es para mí un hecho fundamental de la relación de Chávez con el pueblo argentino, y con el compañero Néstor, y con la compañera Cristina, con todo, pero con el movimiento popular argentino es fundamental. Sí, no, vos sabés que esa es una fecha histórica, es un
un punto de inflexión en lo que son las políticas de integración regionales. Y yo digo que tenemos que estudiar la historia, esto como proceso, no como una fecha que ocurrió ese día. Eso se fue gestando, ¿no? ¿Y cómo se fue gestando? Se fue gestando, recordemos, en el 2000 se hace la Cumbre de las Américas en Canadá, creo que fue en Quebec, ¿no? Sí. El único que estaba protestando en contra de la ALCA era Chávez, solo, y algunos compañeros, solo por ahí. y algunos compañeros militantes afuera. Y nosotros, ¿a quién teníamos de presidente? A De la Rúa, ¿no? Sí. De la Rúa, que había roto relaciones con Cuba, ¿no? Que Fidel lo llamó la bebota, ¿no? Lo que hizo De la Rúa, sacó el embajador, ni la dictadura se atrevió tanto, ¿no? De lo que hizo De la Rúa. Y De la Rúa se propone como anfitrión de la Cumbre de la América en el 2005 en Argentina. Estamos hablando del 2000. En el 2001 se tuvo que ir en helicóptero, nosotros atacamos a piedrazo la Casa Rosada, ¿no? Y estuvimos en la calle y se tuvo que ir en helicóptero. Eso fue en el 2001, ¿no? Si vienen los procesos electorales del 2003, viene Néstor, viene Lula, viene Tabaré, Duarte también, el presidente de Paraguay, que tuvo una política muy proactiva en acompañar lo que fue ese 5 de noviembre, cuando se le dijo no al ALCA. ¿Y qué tiene que ver con ese proceso? Ahí tiene que ver la cuestión de la confianza. Ahí tiene que ver la confianza política que se había generado entre Néstor Kirchner, Chávez y Lula, ¿no? También con Tabaré, ¿no? Por eso se da lo que se le dice no al ALCA. Y si nosotros analizamos, Chávez siempre decía, él estaba en contra del Mercosur. Alguien lo escuchaba hablar a Chávez y él decía, no, el Mercosur no, pero tenía razón en sus fundamentos. ¿Por qué? Porque el Mercosur, en su origen, había nacido en la década del 90 con el tema del consenso de Washington, se había puesto en funcionamiento, similar a lo que era el Tratado de NAFTA, ¿no? Y Chávez decía que eso era una imposición o un paralelismo entre lo que ocurría para tratarnos de vender después los tratados de libre comercio, ¿no? Y él estaba en contra. Pero ¿qué pasa? Ya en la reunión esa que tuvieron en Iguazú en 2004, cuando charlan con Néstor, ¿no? Ya hay una confianza política con los líderes de ese momento, con sus pares, ¿no? De presidentes, y en la confianza política le apuesta muchísimo al Mercosur, que es algo que tenemos que recuperar. Y el Mercosur cambia también con una reunión que se hace entre Lula y Néstor Kirchner cuando sacan ese documento en octubre del 2003 en Buenos Aires, que se conocemos como el Consenso de Buenos Aires, donde dice que incorporar también a la sociedad civil, ¿no? Y ahí cambia el paradigma en las cuestiones regionales. Y Chávez eso lo entendió perfectamente, y nosotros un día en Mendoza pudo entrar Venezuela al Mercosur, ¿no? Y analicemos también que cuando entra Venezuela, ¿cómo se da, no? Porque tenés que tener la votación de los pueblos miembros, y es imposible que Paraguay lo votara, pero Paraguay tuvo el golpe de Estado a Lugo, se lo separa a Paraguay del Mercosur y quedaron las puertas abiertas. Venezuela iba a entrar por la puerta, por la ventana, iba a entrar al Mercosur. Ya, y bueno, y llegó al Mercosur, ¿no? Ver cómo se fueron todos esos procesos de lucha, de reuniones, de movilizaciones, ¿no? Siempre acompañado por los pueblos, ¿no? Sí, y es que hay mucha gente. Chávez en el 96 piensa lo que llama la agenda alternativa bolivariana. Esa agenda alternativa bolivariana se fundamenta en los principios del reconocimiento del libertador Simón Bolívar como la creación de esa patria grande, entendiendo la hermandad entre los pueblos, y él desde el 96 creando los movimientos revolucionarios, bolivarianos revolucionarios dentro de las Fuerzas Armadas, haciendo su trabajo de maestro, de captador de compañeros y compañeras dentro de las Fuerzas Armadas, entendiendo así de que eran pueblo en armas, empieza a desarrollar un pensamiento de integración que lleva a cabo a través del Mercosur. Si bien el Mercosur es una integración económica que no entiende en sus principios, cuando se lanza el Mercosur en los años 90, no entiende las realidades políticas y económicas y socioculturales de cada uno de los pueblos,
sino que se va netamente a lo económico. La entrada de Chávez, de Venezuela, y de todos los presidentes que en ese momento acompañaron y aprobaron ese ingreso a Venezuela al Mercosur, le da otra característica, esa característica social, popular, que más allá de lo económico, el ser humano debe estar centrado en todas las decisiones políticas de los propios pueblos. Y lanza una serie de el ALBA, la UNASUR, la CELAC, o sea, es proponente de todas esas materias de integración, Petrocaribe, que lo que busca es la integración y la unidad por encima de la diversidad de cada uno de los pueblos, entendiendo la relación de cada uno de ellos. Sí, la unidad en la diversidad, ¿no? Porque nosotros vemos que los gobiernos pueden ser de diferentes cortes, ¿no? Fíjate vos que nosotros, aquel que fomentó la creación de la CELAC fue Chávez. Chávez es el ideólogo en la cuestión de la CELAC. Y vos no te olvides algo histórico que nosotros hicimos cuando Piñera transmite la presidencia pro tempore a Cuba, a Raúl Castro. Eso es histórico también, ¿no? Porque era diferente tinte político. No podemos decir que Piñera era un nacionalista popular revolucionario, pero que se trabajó con consenso y se pudo lograr, ¿no? Y se la transmite a Raúl Castro, y ese 29 de enero del 2014, en la Declaración de La Habana, se declara América Latina y el Caribe como zona de paz. Eso fue importantísimo porque es con el consenso de todo, con el consenso de la Colombia, que no es la Colombia de Petro, ¿no? Es la Colombia de ese momento. Y lo que yo te voy a decir algo es el tema de la UNASUR, que para nosotros fue importantísimo, ¿no? Fue importantísimo desde ¿qué es lo que hace UNASUR, por ejemplo? UNASUR trata, la primera reunión que tiene, que creo que se conoce como la reunión de la moneda, algo así, que fue en Chile cuando se intenta el golpe de la media luna a Evo Morales. Después, en agosto, creo que fue el 28-29 de agosto del 2009, la reunión en Bariloche, ¿no? Por el tema de las bases militares de Colombia, esas bases militares que estratégicamente apuntaban a Brasil y a Venezuela. Se hace una reunión, se hace en Bariloche, los movimientos sociales movilizamos, le entregamos un documento, fuimos hasta allá una delegación, entregamos un documento a los mandatarios, ¿no? Donde nos expresábamos en contra de las bases, y que logró como resultado eso. El resultado es la Comisión de Defensa de UNASUR, que eso fue importantísimo, claro, ¿no? Para que se trabajen en conjunto, y que si venía alguien, y si venía alguien, una fuerza, a capacitar o hacer ensayos militares de extra UNASUR, tenían que invitar a todos los países de UNASUR. Nadie podía cortarse solo. Y eso es importantísimo, ¿no? Porque eso es fundamental, Alejandro, y disculpa que te interrumpa ahí. Es fundamental porque Chávez proponía esa alianza de los ejércitos, y se logró en América Latina declarar como zona de paz. Paz, y eso es un paso fundamental en las relaciones entre pueblos hermanos. Vos sabés que nosotros, después que le entregamos el premio a Carl Adolfo Walsh en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Periodismo, editamos este libro, ¿no? Este libro es de mi autoría, de otro compañero docente, que es Fernando Escuche, y aquí está el discurso de Chávez, el discurso y el diálogo, ¿no? ¿Y sabés qué dice Chávez ese día? Mirá vos, fíjate vos, Chávez, estamos hablando, 2011, dice: vengo de hablar con Cristina, le propuse que tenemos que cuidarlo del Banco del Sur, porque fíjese lo que está pasando en Libia. Se quedaron con todos los recursos de Libia, ¿no? Que tenían en diferentes bancos afuera. Nosotros hoy lo tenemos en Europa, tenemos que tener el Banco del Sur, y nuestros fondos los tenemos que tener nosotros, ¿no? ¿Qué pasó ahí, no? Claro. Fíjate vos, ¿no? Él veía más allá de nuestro propio tiempo. Nosotros, con compañeros y compañeras, siempre hemos comentado en Venezuela, Chávez veía 1 año, 2 años, 3 años, iba siempre muy adelantado a su propio tiempo. Y lo vemos hoy en relación con Venezuela, con el tema de las sanciones, el bloqueo. Cuando Chávez pide retirar las reservas de oro del Reino Unido, gran parte se devuelven a Venezuela. ¿Qué hubiese pasado si Chávez no hubiese dado ese paso en un principio? Y como él fue el que lo inició, pero luego hubo distintos gobiernos que fueron
a solicitar sus reservas internacionales que tenían en el Reino Unido. Nos hubiesen robado hoy mucho más de los que nos han robado hasta el día de hoy. Entonces, Chávez tenía ese proceso de integración, era fundamental para él, ser autosuficientes en todas las materias, en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural. Era ese pensamiento que yo creo que hay mucho escrito y hay muchos libros sobre el comandante Chávez hablando sobre los procesos de integración y el pensamiento integracionista de nuestra región. Y después, un tema, cuando se declara feminista, el primer mandatario que yo escucho decir que yo soy feminista y habla de la cuestión de género, digamos, ¿no? Hoy se ha avanzado, no tanto como se debería, pero bueno, en la cuestión de género, Chávez mismo, ¿no? Y eso digo, nosotros tenemos que leer lo que decía Chávez y ver cómo estaba adelantado. Porque esto del Banco Sur, que no se pudo hacer, ahora está el proyecto nuevamente de Lula, de llevarlo adelante junto con el gobierno argentino. Yo creo que eso es indispensable para la región, ¿no? Es indispensable. Y estamos hablando que hace más de 10 años que lo venía diciendo Chávez y se juntaba para hacer esto. Y no se pudo hacer. A veces no se pudo hacer por intereses propios de algunos países, ¿no? Que están en disputas y no se ha podido. Las prioridades políticas de cada uno de los países. También solicitó lo que hoy los compañeros Lula y Fernández están hablando sobre la moneda, la creación de una nueva moneda. Chávez hablaba sobre el Sucre, un sistema único de compensación regional. Claro, que era fundamental para nosotros. Chávez lo que estaba era dando construyendo los fundamentos teóricos, políticos y sociales de lo que iba a ser el mundo multipolar, que hoy está en disputa realmente, hoy sigue estando más vigente que nunca hasta la creación de un mundo multipolar, ¿no? Sí, pero Chávez siempre adelantado, muy adelantado, por eso nosotros tenemos que leer y hacer un balance, ¿no? De lo que pasó, ¿no? Y leer el pensamiento de Chávez, porque avanzaban todos. Chávez venía y te hablaba, hablaba con Fidel de cuánto producía una vaca, y a lo mejor dice Chávez no sabía, pero le pasaba libros Fidel y él se ponía a leer cuántos litros producía por día una vaca. Bueno, ahora sé, claro. Y tenía una capacidad, digamos, porque Chávez se leía todo, Cuando él hablaba a veces, se le dice, yo no pude incursar mucho en la cuestión de los clásicos, pero había leído, había sido formado y sabía mucho más de lo que él decía, ¿no? Sí. la tenía muy claro, pero era alguien que leía muchísimo, analizaba muchísimo y, como digo y reitero, muy adelantado, porque si nosotros hubiésemos seguido el pensamiento de Chávez, lo que nos decía Chávez, otro cantar hubiese sido hoy en nuestra América, no hubiésemos tenido lo que pasó, ¿no? Que algunos le llamaron fin de ciclo, nosotros no, creemos que fue una derrota del progresismo, lo que pasó años pasados, ¿no? Que se perdieron gobiernos populares, algunos por elección, otros por golpes, pero Chávez lo que decía que nosotros somos pacifistas pero no estamos desarmados, decía, ¿no? Claro, sí, y yo creo que la derecha internacional, Alejandro, con el fallecimiento del comandante Chávez, empezó una arremetida en el continente. Habían quitado del medio una de las figuras principales. Claro, sucedió el caso de Dilma, de compañeros de Lugo, de Zelaya, y comenzó un nuevo ataque en América Latina para intentar derrumbar todo ese proceso de integración, todo ese proceso que se había construido con gobiernos y pueblos progresistas del mundo. Pero hay una cita que yo siempre recuerdo que decía el comandante, decía: si yo me callo, gritarán las piedras de los pueblos del mundo. Intentaron callar a Chávez, intentaron callarlo, silenciar su voz, que su pensamiento no trascendiera más allá. Y sin embargo los pueblos del mundo seguían gritando, seguían ante las dificultades, ¿no? Y llevando nuevamente a gobiernos progresistas, en mayor o en menor medida, cada uno con su propia realidad, pero fueron llevando, y hoy, en el 2023, la región es otra. Creo que eso es fundamental, y sigue estando el comandante. Y
por los cimientos, digamos, ¿no? Y él, aparte él decía, vos citás, él decía, tenemos que ser gallos cantores, despertar al alba, de gallina, no como gallina, sino como gallos cantores, ¿no? Y tiene mucho que ver analizar esas metáforas, ¿no? que utilizaba el comandante, ¿no? Y aparte, nosotros analicemos, porque tenemos que analizar la situación de Venezuela hoy, cómo resistió Venezuela, ¿no? Cómo resistió por los cimientos que dejó también, ¿no? Y la continuidad, ¿no? Que dejó Hugo Chávez, ¿no? Porque trataron hacer de todo. Bueno, nosotros creemos que también lo de Chávez, digamos, su enfermedad, ¿no? Ahí hay investigaciones y la historia nos va a decir cómo fue eso, ¿no? Cómo el imperio actuó, cómo actuó y el grado de responsabilidad que ha tenido, ¿no? En eso. Yo creo que algún día vamos a descubrir cómo lo asesinaron a Chávez, ¿no? Algún día saldrá a la luz cómo esa enfermedad que muchos y hay compañeros y lo dice el primer vicepresidente del partido, Diosdado, dice que el comandante fue asesinado, tenía que serlo porque era el puño de tranca para que las políticas del imperialismo norteamericano y europeo no entraran abiertamente en América Latina. Él era la traba de todo ese movimiento de la derecha internacional y del periodismo internacional que es lo que quiere hacer en América Latina. Sí. Aparte, el más solidario de todos. Nosotros, cuando nos preguntan por Chávez, el más solidario de su tiempo. Chávez, yo digo porque Argentina, nosotros, Argentina, yo te daba el ejemplo hoy del tema con el astillero, ¿no? Pero también con la deuda. Él compra títulos de deuda externa, nosotros propusimos comprar títulos de la deuda argentina, perdón, pudimos saldar con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario se fue de la Argentina, tenía una oficina en el Banco Central acá en Argentina y se tuvo que ir, ¿no? Porque ya habíamos saldado la deuda, la contrajo, volvió a comprar Macri. Pero en un momento nosotros teníamos escasez de combustibles. Y vos sabés que iban 2 buques, creo que no sé si iban a Europa con combustible, y Chávez lo hace desviar y viene para Argentina. Te podés los buques, los manejás, claro, fue en Argentina. Eso, ¿no? Eso nosotros no nos tenemos que olvidar, ¿no? Porque también tenemos que a veces alguna dirigencia se olvida de esas cosas, ¿no? Claro, nosotros tenemos que de eso no tenemos que olvidar esa solidaridad que tenía Chávez, bueno, con Petrocaribe y siempre la solidaridad de Chávez, del gobierno, del pueblo de Venezuela, está en todos lados. Cuando ocurría cualquier cosa, estaba siempre la solidaridad, ¿no? Y esto es importantísimo, por eso tenemos que rescatar, digamos, el pensamiento de Hugo Chávez. Sí, yo creo que es fundamental rescatar ese pensamiento, esa acción, esa obra, pero también esa acción. Yo creo que las acciones en la solidaridad, en lo político, en lo social, es fundamental. Y tú que has recorrido América Latina, ¿cómo ves de presente, o en los pueblos? Nosotros hemos estado en Europa y hemos estado junto a compañeros de partidos políticos, movimientos de izquierda, movimientos de países que luchan por su independencia y siempre nos recuerdan a Chávez, siempre nos hablan de Chávez con aquel amor y aquel cariño que no pudieron estar cerca de él, pero cada vez que ven a Chávez, oyen una palabra, dicen cómo hace falta Chávez, ¿no? Sí, no, ¿cómo no hace falta Chávez en estos tiempos? No, uno recorrer, digamos, y yo he estado en el lugar donde ha estado Chávez, y recorrer, ver, pararse en Managua, en la avenida, ¿no? De Bolívar a Chávez, ¿no? Sí. Es el cimiento, lo más, la solidaridad, uno estar en Cuba, ¿no? Y hablar sobre Chávez, ¿no? Hablar, aparte, lo que significó también, ¿no? Recordemos también que Chávez estuvo internado en Cuba y compartió muchísimo tiempo con Fidel, ¿no? Sí. Cuando Fidel lo sacaba a caminar por el mar. Ahí, ese nivel de conversación que podían tener esos dos grandes de la historia, ¿no?
Eso era como para poner un micrófono ahí al ladito y decirle. Sí, ¿no? Aparte esos dos monstruos, ¿no? Claro. Porque vos sabés que Chávez un día contaba que él estaba en un lugar y caminaba mucho, ¿no? ¿Viste? Caminaba por bosquecitos, no sé, y lo llama Fidel. Y le dice, venite, no, subite. Y salen en el auto con Fidel a recorrer, salen a recorrer por La Habana, ¿no? Ellos dos solos por ahí. ¿Vos sabés lo que debe ser esa conversación? ¿Cómo me hubiese gustado estar en el asiento de atrás escuchando que hablaban estos dos, ¿no? Aunque Chávez siempre decía que Fidel hablaba el 90%, y si él decía una cosa, decía, me estás interrumpiendo. Fidel hablaba mucho, imagínate, esos dos gigantes hablando, ese nivel de conocimiento, de entrega hacia su propio pueblo, hacia sus pueblos, es una cosa que hubiese sido importantísimo estar ahí, hubiese sido un privilegio total estar ahí, ¿no? Pero ahora que estamos en esta situación, un nuevo espacio, una nueva realidad en América Latina, ¿cómo tú hoy en día ves esa nueva realidad? Con esos gobiernos, yo en lo particular quitaría el de Chile, sí. Pero estos gobiernos progresistas y aliados, compañeros, que entienden que la integración va mucho más allá de las diferencias, pero existe un respeto a la soberanía de cada uno de los pueblos. Y eso para mí es fundamental. ¿Qué evaluación haces tú si vamos precisamente en ese camino que marcaba el comandante Chávez y los compañeros sobre el tema de integración? Sí, mira, yo cito un ejemplo. Estuve cuando ganó Lula, ¿no? Fui como acompañante electoral al triunfo de Lula, y lo escuché a Lula cuando habla después de su triunfo y dice, nosotros ahora lo que tenemos que hacer es ir por más fuerza, porque lo que se nos cayó porque no lo hicimos con fuerza, o hubo cosas que quedaron sin hacer, digamos. Y también tenemos que entender las nuevas composiciones de los gobiernos. Digamos, es distinto hoy el gobierno de Alberto Fernández que el gobierno de Néstor y Cristina, el de Lula también con su alianza, pero creemos que nos ha enseñado este tiempo, las derrotas, uno aprende muchísimo de las derrotas, por eso Lula lo dice, tenemos que profundizar, ¿no? Nosotros también decimos, los gobiernos nuestros, gobiernos populares, llamémosle progresista, de izquierda, como le queramos llamar, los gobiernos de color del pueblo, digamos, ¿no? Claro, esos gobiernos tienen que profundizar, porque cuando uno no profundiza, te entran o por el poder económico o por el poder judicial, que ha sido hoy, lo vimos con Brasil, ¿no? También Argentina. También Argentina también, o también las fuerzas extrarregionales, externas, caso por ejemplo el de la OEA, ¿no? El rol de la OEA en el golpe a Evo Morales, ¿no? El golpe a Morales, eso es fundamental. Por eso nosotros tenemos que volver a crear la UNASUR, digamos, la UNASUR tiene que volver acá por el rol preponderante que tuvo, porque tenía mecanismos, digamos, la CELAC eso no lo tiene, la CELAC tiene la CELAC tiene mecanismos de consenso, todo tiene que salir por consenso. Y en cambio Mercosur tenía una Secretaría General que fue Néstor Kirchner, después Ali Rodríguez, ¿no? La Compañía de Energía de Colombia, ¿no? Ali Rodríguez, cuando nosotros hablamos de la UNASUR, yo pude estar cuando se inauguró el edificio y el monumento a Néstor en la mitad del mundo, en Quito, claro, ¿no? Que fue Cristina, me acuerdo. Los compañeros de la juventud participaron, ¿no? Eso fue importantísimo. Pero la UNASUR tenía misiones electorales de la UNASUR. Yo me acuerdo haber ido con Chacho Álvarez a las elecciones de Bolivia, participar como observadores electorales. Nosotros tenemos que crear ese mecanismo, porque si no se lo dejamos al enemigo. El enemigo lo primero que hace es para beneficio propio, ¿no? Porque saca un comunicado, como hizo Almagro, desde la Secretaría General de la OEA para derrotar al gobierno ya, ¿no? Sí, por eso nosotros un mecanismo totalmente parcializado, porque lo vemos en el tema de Perú, oye. Correcto.
Entonces, nosotros tenemos, es fundamental lo que tú comentas, Alejandro, que tenemos que ser capaces de crear esos mecanismos que no responden a intereses de gobierno, sino a intereses del pueblo. Y eso es fundamental, que sean respetuosos con los intereses del pueblo y de cada uno de nuestros países, que no respondan a intereses externos como lo hace la OEA, que a nosotros cuántos son intereses extrarregionales. Por eso nosotros, acá este 23 de enero de 2023, hemos tenido lo que se llamó la cumbre de la CELAC social, ¿no? Que actuamos paralelamente a lo que fue la CELAC. Y eso tenemos que fortalecerlo. Nosotros creemos que ahí están las puertas abiertas. Decimos, Argentina, cuna de la CELAC social. En función de acá nació y hay que seguir trabajándolo. La CELAC tiene que tener también, como el Mercosur o la Sur tenía la sociedad civil, también lo tiene que tener, porque los movimientos tienen otra agenda y es una agenda más superadora también, ¿no? Vos fíjate que la CELAC no se pronunció sobre el golpe, los mandatarios sobre el golpe en Perú, no hablaron, silencio, como si no hubiese pasado nada. ¿Por qué? Porque como sale por consenso, ahí alguien se integra, caso de Perú. No, en cambio, la CELAC social sacó un comunicado que hubo un golpe de Estado y denunciando las muertes, porque en un momento llevaba más muertos que día de gobierno, digamos, ¿no? Que es terrible eso, ¿no? Asesinato, ¿no? Por parte del régimen, ¿no? Del régimen, y eso que está gobernando o desgobernando. Claro, y eso en la CELAC social los denunciamos, y eso es importante, que los movimientos sociales, gremiales, de trabajadores, ¿no? Políticos estén paralelamente sesionando y discutiendo su propia agenda, que es una agenda que va mucho más allá de a veces los mandatarios, porque es distinta la diplomacia a la diplomacia de los pueblos, digamos, ¿no? Porque nosotros no estamos vetados de decir tal y cual como pensamos, y los diplomáticos o los cancilleres o los presidentes a veces se tienen que cuidar para tratar de mantener ese organismo. Por eso nosotros decimos que tenemos que fortalecer, claro, ¿no? Sí, y yo creo, y ahora viene una cumbre CELAC, Unión Europea. ¿Cómo se está trabajando desde la CELAC social? Porque si bien conocemos que los gobiernos europeos, en el caso venezolano, han hecho un daño gigantesco, imponiéndonos sanciones y todo lo demás, pero eso responde solamente a los gobiernos. Yo, que estoy en Europa y que he conocido a distintos movimientos de organizaciones sociales de Europa, es otro tipo de relación, es esa relación entre los pueblos. Yo creo que la CELAC social deberá jugar un papel fundamental en la creación de lazos de hermandad con los pueblos de la Unión Europea, pueblos marginados, pueblos que están sufriendo las medidas neoliberales de sus propios gobiernos dentro de la Unión Europea, que los embarcaron en un conflicto innecesario, y esa relación de diálogo y amistad entre los pueblos es fundamental en esta nueva cumbre, ¿no? Sí, vos sabés que nosotros hemos tenido reunión nos recibió acá en Argentina el nuevo presidente pro tempore de la CELAC, ¿no? El compañero presidente de San Vicente y las Granadinas, Raúl González, ¿no? Sí. Tenemos un enlace, nos ha puesto un enlace para trabajar, y vamos a propiciar una reunión de movimientos sociales de la CELAC social de nuestra América con los movimientos sociales de Europa. Hace una semana participé en una charla en el sur organizada por la Asociación Patria y Lumba de España, ¿no? Y con compañeros de diferentes organizaciones, y ellos han propuesto también ser enlace de las organizaciones sociales, ¿no? De la sociedad civil. Eso que vos lo has visto porque hemos compartido cuando fue la marcha contra la OTAN en junio del año pasado. Algunos se expresaron también en las calles, ¿no? Diciendo no a la guerra, ¿no? Y bueno, y también de sectores ecologistas, sectores de trabajadores. Tenemos que tener nuestra agenda propia. Es decir, cómo discutir desde acá y desde allá también, para que los movimientos tengamos una agenda que son diferentes a la agenda de los gobiernos, ¿no? Porque vos fíjate, nosotros en lo que es la faz comercial se trata el convenio Mercosur con la Unión Europea, que eso para nuestro pueblo va a ser de terror, ¿no? Sí, eso va a ser un quiebre a nuestras propias economías, porque están en una relación asimétrica. Las economías son asimétricas y no puedes integrarlos de esa manera.
son asimetrías muy grandes, ¿no? Y por eso nosotros tenemos que, con los trabajadores, con los productores, también tenemos que tener una discusión sobre lo que pensamos nosotros sobre eso también, que va más allá de lo que piensan las políticas de los gobiernos, ¿no? Porque algunos gobiernos tratan de, caso Uruguay, ¿no?, de hacer salir de lo que es Mercosur y unilateralmente tratar de firmar convenio. Por eso nosotros tenemos que fortalecer todos los organismos, que nadie saque el pie del plato, y cuando se desarrollen políticas de acuerdo que sean beneficiosas para nuestros pueblos, ¿no? Es así, Alejandro. Y bueno, Alejandro, yo creo que ha sido una conversación fundamental. Hemos tocado distintos temas, pero en todos ellos está la transversalidad del pensamiento del comandante Chávez. Yo creo que eso es lo fundamental, y este programa especial ha sido para eso, nuestro primer programa de este nuevo espacio de Política y Mente. Creo que es fundamental porque la política por sí sola no vale, hay que ponerle mente, hay que entenderla, hay que comprenderla desde otro punto de vista, desde un punto de vista más humano, más social. Y para nosotros, o para mí, ha sido un honor tenerte aquí en este programa inicial, y esperamos volvernos a ver porque estará la CELAC Social y tú estarás por aquí también, y veremos de qué forma nos organizamos para llevarle esta nueva forma de comunicar a compañeros y a compañeras de los pueblos. Entonces, sé que estás en Caracas, que has sido invitado a los actos conmemorativos del comandante Chávez, que para nosotros es un honor siempre recibir a los compañeros y a compañeras de los pueblos del mundo que van a la cuna de la Revolución Bolivariana, a ese cuartel de la montaña, a recibir y a recargarse de energía, porque para los que no han tenido la oportunidad de estar, no saben lo que significa ir al cuartel de la montaña, pararse unos segundos y ver esa obra y sentir tan cerca a un gigante de la historia como lo fue el comandante Chávez. Sí, yo te agradezco muchísimo, y digamos, como para cerrar, nosotros creo que Chávez trazó un camino, ¿no?, que ya nadie puede desandar, ¿no?, que nos interpela y que anida también las nuevas generaciones que luchan por un mundo mejor. Ese fue el comandante Chávez quien trazó ese camino, y soy muy agradecido al pueblo de Venezuela, al gobierno de Venezuela y al partido, al PSUV, por la invitación a compartir esta conmemoración, ¿no?, de los 10 años que pasó a otro plano de la vida el comandante Chávez. Y bueno, me tocó despedirlo, y se cumplen 10 años, quiero volver a estar en las calles y en el cuartel de la montaña con el pueblo bolivariano de Venezuela. Bueno, y para despedir, yo creo que como todos estamos siendo nuevos en este nuevo paradigma de comunicación, que invites a los compañeros y compañeras a disfrutar de este espacio. Ha estado saliendo durante todo el programa, nuestras redes sociales y todo lo demás, pero nunca está de más que un compañero como tú invite a los demás compañeros y pueblos del mundo a conectarse y a que nos siga. Sí, la batalla es contra los monopolios mediáticos. Nosotros tenemos que socializar toda la información. Aquí vamos a invitar a todos los compañeros a que sean parte de esto, no solo difundir, sino que sean parte también de estas comunicaciones. Un abrazo, querido Alejandro. Muchas gracias, Richard. Abrazo grande. Un abrazo.